Lima tiene, así contiene cosas muy, muy positivas. Vemos que en Lima hay mucha muerte envuelta, o eso es lo que al menos se puede ver en los noticieros, ¿no? Hay mucho crimen. Entonces sentí que era un poco el hilo conductor de estas historias, que por cierto, todas no se desarrollan en Lima, ¿no? Hay una historia que tiene que ver con Buenos Aires, sobre un tipo que tiene que entregar un paquete misterioso a un señor que está bebiendo café, ¿no? Eso es un poco lo que he tratado de crear, y un poco la inquietud que he tenido con estas historias, ¿no? Que son 13, ¿no? Que el 13 es el número de la suerte. Yo soy Miguel Ángel Vallejo y además de participar como moderador, también gracias a la generosidad de Daniel podré comentar algo sobre este libro. Nos acompaña en la mesa Antonella Morelli, ilustradora del libro Necrópolis, que es asimismo artista de cómic y diseñadora editorial. Estudió dirección y diseño gráfico en el Instituto Toulouse-Lautrec. Ha ilustrado, además de Necrópolis, la heliofobia de M, de la piel de Daniel, y su más reciente proyecto fue la ilustración del libro para niños No me gustan los lunes, de Carlos Rengifo. Asimismo nos acompaña Javier Goya, comunicador social de la Universidad de Lima, con experiencia en marketing de consumo masivo, y entre sus actividades institucionales se encuentra su participación como integrante de la delegación peruana en el programa internacional El Barco Mundial de la Juventud en 2009, auspiciado por el gobierno japonés y las Naciones Unidas. En 2014 abrió su canal Bicho Libros, donde comparte sus lecturas, realiza parodias y toca con sarcasmo temas de interés. Bueno, finalmente vengo yo, que además soy escritor, periodista, y de vez en cuando hago algunas excentricidades como actuar y eso. Bueno, no sé si hay un orden para la presentación. Para evitar pues pasar el micro innecesariamente, ya que lo tengo en la mano, me toca a mí iniciar. Es digamos, para romper un poco el hielo en estas presentaciones formales, es curioso este libro en mi historia personal por varios motivos. Lo leí, digamos, en mi intento más exitoso por dejar de fumar, que duró apenas 40 días. No voy a decir que Necrópolis fue lo que me hizo regresar al vicio del cigarrillo, eso es una cuestión absolutamente mía, pero es que la importancia de esa adicción es muy alta en el libro. Muchos de los personajes fuman, y no es un decorado de situaciones X, sino muestran la fuerte adicción que puede tener un personaje y la importancia de esa necesidad, de ese vacío emocional en situaciones clave. Curiosamente, he vuelto a fracasar en mi intento por dejar de fumar releyendo Necrópolis. No estoy echándote la culpa otra vez, pero digamos que me identificaba muchísimo con esas situaciones y la ansiedad y la desesperación. Ansiedad en situaciones límite. Quizá esa pueda ser la forma más cercana que tengo de interpretar los 13 relatos de Necrópolis. Si bien, digamos, el hilo conductor en ellos es que son relatos donde se realiza un crimen en casi todos, y donde hay indicios que generan una intriga desde la primera línea hasta la revelación no siempre obvia de lo que está ocurriendo al final. Creo que lo que le da unidad a estos relatos es la ansiedad de los personajes, y por motivos a veces, digamos, lógicos, en el sentido de alguien que acaba de cometer un asesinato y lo que siente, y en otras ocasiones con lógicas aún más complejas, como este relato, no sé si que nos habla de un asesino en serie que ha actuado siguiendo los designios de Dios y que ha matado a algunas personas, las tiene en su departamento. Su ansiedad es porque necesita ser descubierto para cumplir el plan divino, pero al parecer el plan divino es más complejo. Confusos son los mensajes del Señor
aparece un terremoto. Digamos, Dios mató más gente que este asesino en serie en ese momento. Caminando por valles oscuros. Sin embargo, Daniel ha vinculado esta ansiedad con otras obsesiones, digamos, características de un escritor, como escribir. Y es el caso del segundo relato, que habla sobre un escritor fracasado y que de pronto, casi por azar, encuentra éxito como editor, convirtiendo a este escritor con verdadero talento en su escritor fantasma. El título del cuento es muy revelador, Plagio, pero la ansiedad y la obsesión se producen por no poder escribir algo decente al inicio, y esto luego se transforma cuando este escritor fracasado descubre los poderes de la fama. Entonces hay un juego allí entre qué es lo que le interesa realmente a este personaje, ¿no? El poder crear algo bello o el reconocimiento. No será el único guiño sobre la creación literaria. No es azar que el último relato, Hoja Sucia, con el que cierra el libro, sea una reflexión sobre el mismo libro, de una manera tan perversa quizás como los criminales de los 12 relatos anteriores, ¿no? Se supone que nos habla una hoja y que estaba libre de pecados, cito: ahora en mí están las manchas de estas palabras, he cambiado, he venido al mundo a ensuciarme, pero a pesar de eso trataré de ser especial como tú lo haces todos los días. Es una especie de mensaje velado al lector, al rol que tiene el lector para hacer cumplir todas estas fantasías de ansiedad a lo largo de los libros, a lo largo de los cuentos. Como cuestión estilística, diré brevemente el gran mérito que es trabajar 13 relatos con técnicas variadas, es decir, bueno, hay textos escritos en primera persona, otros en tercera persona, otros que parecen estar dirigidos al lector, pero de pronto están dirigidos a un personaje específico del libro, un manejo muy ágil de los diálogos, y esa versatilidad es lo que hace que las historias se sostengan, ¿no? Que es lo más difícil normalmente en un libro de cuentos. Si tuviera que destacar alguno en específico, sería quizás Plagio, ¿no? Este segundo relato del que les hablaba, de las obsesiones del escritor, porque no parece en un primer momento que estuviéramos ante un crimen, como sí ocurre en la mayoría de textos, pero cuando este ocurre, de pronto todo tiene sentido, ¿no? Que es uno de los grandes méritos de los cuentos, dejar pistas a lo largo de la historia para al momento del desenlace el lector sienta siempre estuvo ahí, eso siempre tuvo lógica, este era el único desenlace posible. Con esto finalizo mi presentación. Vamos a ver qué tienen que decirnos los compañeros de la mesa. Gracias, Daniel, por esta oportunidad. Daniel se contactó conmigo para decirme: oye, me gustaría que leyeras mi novela. Pero hay algo que me gustó de Daniel, y fue que se tomó la molestia de ver varios de mis videos para tomar la decisión de decirme: oye, léete mi libro. Porque sí me ha pasado que algunos escritores me han escrito para que lea sus libros, pero necesariamente no saben lo que leo, ¿no? Y justo cayó que yo leo suspenso, leo terror, y un autor de suspenso y terror me escribe diciéndome: oye, me gustaría reunirme contigo para que leas mi libro. Y la verdad, y siendo sincero, y también se lo comenté a Daniel, tenía muchas dudas con respecto a la novela. Es decir, es la primera novela del autor, el autor me cae bien, ay, qué feo va a ser cuando no me guste la novela. Pero no pasó eso, sino que cada página fue una sorpresa para mí. Dije: uff, menos mal. Porque sí, o sea, yo sí tengo una lógica en mi canal de libro que no me gusta, igual voy a hablar mal de ti en mi canal. Pero no pasó eso con Daniel, sino que fue una lectura muy agradable. Empecé a leer un cuento por noche,
pero no siempre cumplía eso, sino que a veces me leía 2 o 3, ¿no? Y terminé el libro al toque porque era bastante adictivo. Y lo bacán es que no seguía una línea fija, digamos, o sea, no era como que, oye, ya sé cuál va a ser el estilo que va a tener la siguiente historia, o ya sé cuál va a ser la estructura que va a seguir la siguiente historia, sino que te llegaba a sorprender porque cada relato tenía no digamos un estilo, pero una mirada distinta, ¿no? Y esa variedad es lo que me incitaba a seguir leyendo, ¿no? Porque puede encontrarme con alguna colección de relatos que al tener estilo similar, al tener una estructura similar, como que te llega a saturar leer de manera continua las historias, pero en cambio con este libro no pasaba eso, sino que era, ya quiero más. Y incluso cuando terminé de leer el libro era como que, oye, ya pues, ¿cuándo vas a sacar otra cosa? ¿No? Porque de verdad que me sorprendió porque es la primera obra. Y incluso con Stephen King, que es mi autor favorito, me ha pasado que leo algo que no me gusta de él y, oh sorpresa, se trata de la primera obra del autor, ¿no? Pero aquí parecía que el autor parecía que no era la primera obra del autor, y eso es lo que me pareció genial. Otra cosa que puedo rescatar del libro, y es algo que le comenté la primera vez que me reuní con Daniel, y es la presentación. Y aquí sí quiero felicitar a Antonella por el trabajo, porque siento que cada vez más estamos mejorando en la presentación de los libros que salen al mercado, ¿no? Sobre todo de autores peruanos. Me parece genial el afán que ha tenido. Es algo que yo no le tomo mucha importancia en los libros que toco en el canal. Es más, es algo que me suelo burlar cuando hablo de libros, de que mucha gente le toma mucha importancia únicamente a la portada, pero aquí sí debo de hablar de eso porque se le ha puesto esmero a cada uno de los diseños al interior del libro, incluso la foto del autor, o sea, no es una foto improvisada, sino que se nota que se ha tomado una foto específicamente para el libro, y eso es lo genial, ¿no? Y para mí es un respeto que también se le está dando al lector, ¿no? Te invita a leer, y es algo muy positivo. Hola, soy Antonella Morelli y yo soy la ilustradora del libro, y he venido para hablar un poco sobre el tema de ilustración y diseño editorial, que es un poco técnico, pero voy a tratar de no aburrirlos mucho. En diseño editorial, que es el diseño de libros y revistas y productos editoriales, hay como algunos secretos que parecen invisibles o básicos, pero que en verdad son muy importantes porque diseñamos el producto que una persona va a leer durante mucho tiempo, entonces tenemos que hacerlo amigable con el usuario. Por ejemplo, es desde el color de las páginas, que normalmente no se usa papel bond porque es blanco y el blanco cansa mucho la vista, entonces desalienta a la persona a seguir leyendo. O tiene que ver con el material, mientras sea más grueso es más caro, pero también la persona va a querer seguir pasando las páginas más rápido, cosas así. Y en este caso, diseñar un producto que tiene una tónica tan única como suspenso o thriller noir es un género que creo que en el Perú o en Latinoamérica incluso está muy devaluado para el talento que tenemos. En realidad no se le presta suficiente atención. Y cuando uno piensa en ilustración editorial, lo que viene a la cabeza de la mayoría de personas es libros infantiles. Entonces, me pregunté cómo puedo unir algo que tiene que ser tan serio y tan misterioso y tan respetuoso con la narrativa y el misterio que lleva la narrativa, y cómo puedo unirlo con algo que es tan obvio y evidente como ilustración, ¿no? Porque en un thriller lo mejor es dejar la imaginación del lector poner sus propios miedos. Entonces, cuando haces ilustración, tienes que ilustrar el alma del cuento, pero tampoco puedes revelar nada porque estás traicionando el cuento. Y Daniel creo que hizo
le puso mucho esmero a los cuentos, porque realmente siempre van exactamente donde uno no espera que fueran a ir. Entonces lo que tratamos de desarrollar fue ilustraciones que sirvieran casi como pistas forenses de los detalles a los que queríamos decirle al lector: presta atención a esto porque algo va a pasar. Y a veces sí, efectivamente, algo pasaba con ese objeto o ese aspecto del cuento, pero otras veces más bien lo utilizábamos para guiar al lector por donde él estaba yendo y luego lo volteábamos. Y bueno, ha sido un trabajo muy emocional también, porque yo soy ilustradora digital, entonces trabajo en la computadora, pero queríamos que este libro tuviera un poco más, queríamos que el trazo fuera más orgánico, porque eso sirve para, las personas sienten cuando algo ha sido dibujado por la mano de alguien y es como más orgánico, y puede servir también para que sea más perturbante. Entonces todos estos dibujos en realidad fueron hechos con lapicero con un lapicero común, y muchas horas con cada dibujo. El tema de los negros, el tema de los trazos que se ponían uno encima de otros, fueron hechos con un lapicero porque queríamos que se sintiera como desesperado, como los garabatos que uno puede hacer cuando está tratando de, no sé, escapar de la ansiedad o tensión. Y finalmente también hay un par de detalles que me gustó incluir, como normalmente el libro tiene los elementos editoriales como números de páginas o cabeceras, los tiene arriba y abajo para poder dar estabilidad a la página, y que cuando el lector empiece a leer, el número de página que está abajo normalmente sostiene la página, y en este libro están arriba porque lo que queríamos era quitarle estabilidad para que el lector se sienta con cuidado mientras lee, como no sé a dónde me está llevando. O otras cosas como las páginas en negro, que fueron un tema súper chévere con imprenta, porque hubieron miles de oportunidades de que todo fuera un desastre. Fue una decisión arriesgada, pero las páginas en negro fueron algo en lo que insistí mucho, porque era como te prenden y te apagan la luz. Entonces este libro realmente es, bueno, sé que tal vez no se entienda así, porque de nuevo en editorial muchas cosas a las que uno les pone mucho razonamiento